Bueno, originalmente este curso es un curso de prevención de adicciones. Sin embargo, les digo, como ustedes trabajan en diferentes ambientes, para mí es importante que vayan teniendo claro qué es lo que ustedes quieren prevenir. Y por eso pongo esta pequeña clasificación de lo que es la prevención, ¿sí? En sus tres diferentes ámbitos. Muchos de ustedes lo deben de saber, pero si no, yo se los comparto. Tenemos un ámbito de prevención primaria, en donde se supone que no hay una problemática, sabemos de la existencia de X problemática y entonces nosotros queremos impedir que aparezca, ya sea en casa, ya sea en la escuela o en otro ámbito laboral. Tenemos también la prevención secundaria, que es cuando se ha detectado ya un problema y se empiezan a tomar medidas, ¿no? Pero posiblemente el problema no está tan grave o tan avanzado. Y tenemos también la prevención terciaria, que es cuando se brinda atención o tratamiento especializado para un trastorno ya que se ha detectado. Entonces, cada uno de ustedes va a ir haciendo sus adecuaciones de la información que aquí se presente. A lo mejor algunos estarán más en prevención primaria, otros en secundaria, otros en terciaria. Nosotros, nuestro deseo sería que todo esto fuera para la prevención primaria, pero desafortunadamente, como hemos visto las cosas en los últimos años, en los últimos meses incluso, debido a la pandemia, sabemos que el consumo va en aumento. Pero bueno, ya será cuestión de cada uno de ustedes. Quiero empezar también con algunos conceptos básicos. Insisto, tal vez para algunos de ustedes ya sean conocidos, pero no tal vez para todos. Entonces, quiero compartir con ustedes estos conceptos básicos para que vayan teniendo claridad de hacia dónde nosotros nos vamos a enfocar. ¿Ok? Bueno, tenemos primeramente el concepto de droga, ¿sí? Pero vamos a ponerle diferentes apellidos a esto de las drogas, ¿sí? Porque no nos vamos a enfocar a tratar todo el consumo de todas las drogas. Entonces, droga sin apellidos, digamos, es toda sustancia o mezcla de sustancias distintas a las necesarias para el mantenimiento de la vida, que al introducirse en un organismo vivo, modifica alguna de sus funciones y a veces la propia estructura de los tejidos. ¿Ok? Entonces, subrayo esto de distintas a las necesarias para el mantenimiento de la vida, porque fuera de eso, pues ya todos en algún momento nos hemos metido una droga a nuestro organismo, ¿ok? Más allá de agua, comida y oxígeno, seguramente que todos en algún momento, por diferentes circunstancias, hemos consumido alguna droga, pero no significa que por eso pues ya tenemos todos un problema, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, tenemos también la llamada droga psicoactiva. Esta tiene ya otras características. Es aquella droga que actúa modificando esencialmente las funciones mentales superiores del cerebro, tales como el pensamiento, la memoria o el juicio. ¿Ok? No es lo mismo que uno se meta un paracetamol, ¿ok? A que alguien se meta un tafil, ¿verdad? Porque entonces el tafil sí le va a alterar su pensamiento, su memoria, su juicio, o no es lo mismo que alguien se meta, no sé, un antidepresivo, a que alguien se meta cualquier otro analgésico, ¿no? X. Entonces va habiendo diferencias de acuerdo a las sustancias que nosotros vamos consumiendo. Además de la droga psicoactiva, tenemos también la droga psicoactiva adictiva. Esta, si se dan cuenta, pues ya tiene otro apellido y por lo tanto, pues también mayor complejidad. ¿Qué pasa con esta droga psicoactiva? Que básicamente es en las que nosotros nos vamos a enfocar para hablar de que alguien tiene un problema de adicción. La droga psicoactiva adictiva es aquella droga que a través de las reacciones placenteras subjetivas y del proceso de neuroadaptación que produce puede causar adicción o dependencia. ¿Okay? Aquí ya empezamos a entrar en terrenos más complicados. Ustedes ven aquí en las imágenes, ¿no?
neuronas o una neuronita que está ahí bastante alocada. Bueno, ¿qué pasa? Se producen dos, para que pueda haber adicción o dependencia, tiene que pasar varios fenómenos fisiológicos o bioquímicos, como ustedes lo quieran llamar. Uno es, nosotros normalmente experimentamos recompensas placenteras, o lo experimenta nuestro cerebro con cosas naturales, digamos, cuando comemos, el cerebro experimenta cuestiones placenteras. Cuando tenemos relaciones sexuales, el cerebro también identifica, ¿no?, cuestiones placenteras y es como una recompensa para el cerebro. Eso es de manera natural. Sin embargo, con las sustancias y con las drogas psicoactivas adictivas, se desarrolla un fenómeno, ¿no? Es como si constantemente estuviéramos, ¿no?, estimulando ese sistema de recompensa que tiene nuestro cerebro, pero también se va desarrollando un fenómeno llamado neuroadaptación. ¿Qué quiere decir esto? Que la neurona se va adaptando a la presencia de la sustancia, ¿sí?, de la sustancia psicoactiva adictiva. Vuelvo a hacer énfasis, no es lo mismo que nosotros, a lo mejor alguien puede decir, para mí es adictivo comer chocolate, sí, y puede ser porque te genera compulsión, porque te gusta mucho, porque te comes 20 chocolates, tal vez, y te va a estimular de manera placentera, pero eso no va a hacer que tu neuronita desarrolle este fenómeno de neuroadaptación, ¿sí?, y que quiera cada vez más y más y más, y mucho menos te va a cambiar tu juicio, tu memoria, tu razonamiento, tu conducta, como lo hacen las demás drogas psicoactivas adictivas. Entonces, todo el fenómeno de la adicción tiene una base fisiológica, ¿sí? No, la gente puede pensar que quien consume lo va a dejar cuando quiera, que no pasa nada, que es cuestión de fuerza de voluntad, y la verdad es que esto no es así, ¿no? Por eso es importante que ustedes sepan de todos estos fenómenos que se van desarrollando. Ahora, hay diferentes clasificaciones de las drogas, ¿sí? Aquí yo nada más les voy a mencionar 3, pero puede haber muchísimas. Dentro de las mismas drogas puede haber estimulantes, depresoras, alucinógenas, etc. Aquí nada más yo quiero presentarles estas 3 por sus efectos terapéuticos, que pueden ser médicas o no médicas, por su adaptación biológica, que pueden ser adictivas o no adictivas, insisto, en estas nos vamos a centrar, y por su permiso de uso, que pueden ser legales o ilegales. ¿Ok? Nosotros nos vamos a centrar en las drogas adictivas, que pueden ser legales o ilegales, e incluso también médicas, ¿sí? Bueno, eso es en cuanto a la clasificación. Bueno, consideremos también algo importante. Se han usado en diferentes momentos, ¿sí?, dependiendo de los materiales, de la investigación, ¿no?, diferentes conceptos. Ustedes seguramente los han escuchado: drogadicción, farmacodependencia, dependencia, adicción. Vamos a tomarlos nosotros como que son sinónimos, ¿sí? Pero en todo caso se trata igual de una enfermedad, lo mismo que el alcoholismo. Simplemente va a cambiar la sustancia que las personas eligen. Para mí es curioso identificar que cuando hago una entrevista y le pregunto a las personas qué sustancias consumen o qué drogas consumen, me dicen todas, pero no consideran el alcohol, ¿no? Hasta que yo les pregunto, bueno, ¿y el alcohol? Ah, sí, el alcohol también, y también seguramente tienen un problema con su manera de beber. Sin embargo, como es una droga legal, pues no la consideran como un problema. Desafortunadamente ahora cada vez pasa más con los jovencitos, ¿sí? Entonces, bueno, se ha hecho una distinción entre el alcoholismo y la adicción a otras sustancias, pero trastorno de salud, pues vamos a incluir a todas las sustancias, ¿sí? Pero quiero que ustedes tengan claridad de que es básicamente lo mismo. Actualmente se usa el término trastorno por consumo de, ¿ok? Trastorno por consumo de alcohol, trastorno por consumo de marihuana, trastorno por consumo de cocaína,
y le podemos poner todavía apellidos, leve, moderado o severo, ¿no? Dependiendo de algunos criterios que vamos a revisar también ahorita. Es importante que ustedes conozcan esto de que hay criterios para identificar si una persona tiene un tipo de trastorno adictivo, porque tampoco vamos a satanizar, tampoco vamos a generalizar. No todas las personas que consumen alguna sustancia tienen un problema, tienen una adicción. Entonces, por eso es importante que veamos estos criterios. ¿Ok? Luego, en resumen, se considera una enfermedad porque las drogas cambian la estructura y el funcionamiento cerebral. Estos cambios pueden ser de larga duración y pueden conducir a conductas peligrosas. Si ustedes observan aquí las imágenes que tenemos en la pantalla, fíjense cómo ya desde ahí uno se puede dar cuenta que cambian esto de las funciones mentales superiores, como les decía en diapositivas anteriores, ¿sí? La imagen que tienen de azul con rojito es la actividad cerebral de una persona saludable, ¿ok? Que no está consumiendo ningún tipo de droga psicoactiva adictiva. Y por el otro lado, la imagen del cerebro, que está solo en tonalidad azul, claro y fuerte, es la actividad cerebral de un usuario de sustancias. ¿Okay? Podríamos adentrarnos a cosas mucho más específicas, ¿no? Las partes del cerebro que se ven afectadas, en fin, pero no vamos a entrar tanto en estos detalles porque, bueno, tampoco somos médicos, ¿no? A lo mejor no es de suma importancia que nosotros sepamos ese tipo de cosas, pero sí quiero que vean cómo evidentemente hay cambios, ¿sí? En la actividad cerebral de una persona que consume o de una persona que no lo hace. Y por eso el tiempo sin consumir también es muy importante en un proceso de recuperación. A lo mejor la gente puede llevar un mes sin consumir, pero eso no significa que su actividad cerebral y que sus neuronas y que el sistema de recompensa ya automáticamente estén completamente normales o restablecidos, ¿sí? Por eso insistimos tanto en el tiempo de recuperación. Ahora, dice aquí que puede conducir a conductas de riesgo. Ya por sí solas las sustancias obviamente están cambiando el juicio, la memoria, el comportamiento de una persona, pero también es importante que ustedes consideren que hay trastornos inducidos por las sustancias psicoactivas adictivas, o sea, no es solamente la intoxicación y lo que una persona puede hacer bajo efectos de una sustancia, que ese sería ya el primer trastorno. Alguien está intoxicado con alcohol o alguien está intoxicado con cocaína y su comportamiento cambia, sus actitudes cambian, pero no se queda ahí desafortunadamente. Hay otro tipo de trastornos que son inducidos por. Tenemos también la abstinencia, que es cuando la persona ya desarrolló una adicción y deja el consumo, sobre todo súbitamente, ¿sí? Y empieza a presentar síntomas físicos, síntomas psicológicos por la falta de la sustancia. Y hay diferentes síndromes de abstinencia de acuerdo a la sustancia que se consume. Algunos pueden ser tan severos que desafortunadamente las personas pueden llegar a morir. Yo no sé si ustedes han escuchado en los famosos anexos, ¿no? Que suelen sacar reportajes o noticias de que la gente muere en estos lugares y muchas veces desafortunadamente no es solo el maltrato, sino también la falta de atención de este síndrome de abstinencia. Entonces, es diferente para cada sustancia. Entonces, esto es un trastorno inducido por las sustancias psicoactivas adictivas. El delirium, por supuesto que también es un trastorno inducido, ¿sí? Ustedes lo han escuchado, lo saben, no sé qué tan cercano o lejano, ¿no? Pero la gente empieza a tener delirios de persecución, empieza a ver cosas que no son, pueden parecerse algunos trastornos, ¿no? Pero sí podemos hacer ciertas distinciones. También hay un trastorno amnésico, es decir, la gente tiene problemas para recordar las cosas, ¿no? En el caso del alcohol está comprobado, la persona sí puede llegar a experimentar lagunas mentales. Y también con otras sustancias y sobre todo ahora cada vez más con la mezcla de sustancias, ¿sí? Porque los jóvenes nos suelen consumir una cosa para
de ponerse de una manera y luego otra para ponerse de otra, y luego se meten sustancias que ya ni saben ni siquiera lo que son, y llegan a tener, por supuesto, problemas de memoria. Hay algunas sustancias con las que está comprobado pues, que el problema de memoria es todavía más severo, pero por las características de la sustancia, por ejemplo, con la marihuana, que está comprobado que afecta la memoria a corto plazo, sobre todo. Bueno, entonces un trastorno amnésico en donde la gente no sabe, no recuerda, puede ser también provocado por las sustancias. Un trastorno psicótico inducido también por sustancias, la gente se desconecta de la realidad, la gente llega a veces desafortunadamente a hospitales de salud mental provocado por estos brotes psicóticos que experimentan a partir del consumo de sustancias. Desafortunadamente en algunos casos se descubre que pueden ser trastornos primarios y que simplemente el consumo de las sustancias pues los destaparon, es decir, que cuando deja de consumir la sustancia no desaparece en automático el trastorno, sino que permanece. En algunos otros casos pues es solamente por el consumo de sustancias. Trastornos del estado de ánimo, bueno, no es para menos si las drogas que se están consumiendo son estimulantes, son depresoras o se están combinando diferentes sustancias, ¿sí? Entonces la gente empieza a padecer de depresión o la gente empieza a estar alterada, ¿no? Irritable, puede ser por el mismo consumo, puede ser consecuencia de, ¿sí? Por la falta de. Entonces, muchos trastornos del estado de ánimo. Para nosotros es importante, si somos personal de la salud, identificar cuando alguien llega con nosotros por un trastorno del estado de ánimo, pues que no haya consumo de sustancias que pudieran estar generando esto, ¿no? Así como muchos los otros trastornos que les estoy mencionando. Trastornos del sueño también es algo que se genera. Las personas que consumen desafortunadamente tienen sus ciclos de sueño-vigilia alterados, ¿no? Pueden dormir de día y consumir de noche, duermen poco y algunas sustancias, sobre todo pues, las estimulantes, por supuesto que les quitan el hambre y les quitan el sueño ¿no? Y entonces la gente empieza a tener trastornos, ¿no? A consecuencia de. La ansiedad, no solamente por la falta de, ¿no? Pero es un trastorno que se puede desarrollar también inducido por las sustancias, y bueno, la disfunción sexual, que a lo mejor esta, podríamos decir, no es tan peligrosa, pero sí afecta la vida de las personas, ¿ok? Bueno, esto es en cuanto a lo peligroso que puede ser el consumo de las sustancias, además del consumo mismo, ¿no? De cada una de ellas. Ahora quisiera que revisáramos esta parte de los criterios, ¿sí? Los criterios de adicción. Vamos a basarnos en los criterios o la definición de alcoholismo de la Sociedad Americana de Medicina de Adicciones, porque nos parece que es una definición bastante completa. La vamos a desglosar para que ustedes vayan viendo a qué se refiere cada una de la descripción que hace esta asociación sobre el alcoholismo. Y luego vamos a complementar con algún otro material. Fíjense que dice aquí, el alcoholismo es una enfermedad primaria y crónica con factores psicosociales y ambientales que influyen sobre su desarrollo y manifestaciones. La enfermedad es frecuentemente progresiva y fatal. Se caracteriza por presentar en forma continua o periódica pérdida de control sobre la bebida o la droga. Digo, yo lo pongo así, es lo mismo, pero les recuerdo, hay gente que por alguna razón hace una separación. Preocupación por la misma, uso a pesar de consecuencias adversas y distorsiones en el pensamiento, principalmente la negación. Entonces vamos a desglosar a qué se refiere cada uno de estos términos que está aquí en esta definición de alcoholismo. Piensen también ustedes en la adicción en general a otras sustancias, ¿ok? Porque básicamente el proceso que se desarrolla es el mismo. Bueno, nos habla de que es una enfermedad, ¿sí? Porque se refiere a una discapacidad involuntaria con signos y síntomas perfectamente bien identificados. Si ustedes fueran al médico
y le describieran una serie de síntomas que ustedes están presentando, a partir de eso el médico puede darles un diagnóstico. A veces a lo mejor es necesario aplicar otro tipo de pruebas, otro tipo de estudios para tenerlo más claro, ¿sí? Pero con esa descripción, con esos estudios, con esa evidencia, el médico puede identificar y poder dar un diagnóstico a cada uno de ustedes. Bueno, lo mismo pasa con la enfermedad de la adicción, ¿sí? Es una discapacidad involuntaria y tenemos signos y síntomas perfectamente bien identificados, que es lo que vamos a revisar ahorita. Pero es importante que lo tenga muy claro porque la gente, insisto, culturalmente piensa, ¿no?, que alguien que tiene un problema de alcoholismo, por amor tendría que dejar de consumir o porque lo estamos presionando mucho o porque quiere o porque no quiere, ya fácilmente tendría que dejar el consumo. Y no es así. Entonces, otra característica de esta definición y de la enfermedad particularmente dice que es una enfermedad primaria, ¿ok? ¿A qué se refiere esto? A una entidad clínica o a una enfermedad adicional o independiente de otros estados fisiopatológicos que pueden asociarse con ella. El término sugiere que el alcoholismo como proceso adictivo no es un síntoma de un estado mórbido subyacente. Es decir, la gente piensa que, por ejemplo, un ejemplo más típico, creo yo. La gente piensa que está deprimida y que por eso toma y entonces va al médico y dice, es que estoy deprimido y entonces quiero que me atienda la depresión, pero no considera que el estar tomando pueda ser un problema independiente, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, la persona podría tener un problema de depresión, sí, pero a lo mejor también podría tener un problema de alcoholismo y ese lo está dejando de lado, no se está dando cuenta, ¿sí? No lo tiene claro. Entonces, nos referimos a que el alcoholismo no va a ser resultado de otra enfermedad y que cuando desaparezca esta otra enfermedad, entonces también va a desaparecer el alcoholismo. Eso no pasa. El alcoholismo, como veíamos hace ratito, o la adicción, sí puede desencadenar otras enfermedades, otros trastornos, ¿sí?, que hay que atenderlos, que a lo mejor no son primarios, que son producto del mismo alcoholismo, y se pueden tratar, pero no al revés. No si me tratan la depresión, entonces va a desaparecer mi alcoholismo, ¿ok? Entonces, por eso es llamada una enfermedad primaria. Frecuentemente progresiva y fatal. Esto también tiene muchas implicaciones. Fíjense, significa que la enfermedad persiste a lo largo del tiempo y que los cambios físicos, emocionales y sociales son frecuentemente acumulativos y progresan en la medida en que la bebida continúa. ¿Ok? O sea, en la medida que van tomando, se van acumulando los daños, se va acumulando, ¿no?, los malestares que se describen a continuación. Dice, la enfermedad puede producir muerte prematura a través de sobredosis, complicaciones orgánicas que incluyen el cerebro, el hígado, el corazón y muchos otros órganos. Y también, desafortunadamente, puede ser fatal porque contribuye al suicidio, al homicidio, a accidentes o a otros eventos traumáticos. Entonces, por sí solo el consumo, por supuesto que puede generar daño, por supuesto que puede generar enfermedad y por supuesto que puede llevar a un desenlace fatal. Pero las otras situaciones que están asociadas, como esto que se está describiendo aquí, de otro tipo de problemas, por eso es que se le llama que es progresiva y que puede ser fatal, ¿no? Tenemos ejemplos a lo mejor de cirrosis hepática, tenemos ejemplos de infartos cerebrales, y si mencionáramos además otras enfermedades que la persona puede tener y que no le importan y que aún así sigue consumiendo, pues eso va complicando cada vez más las cosas. Por lo menos en Casanueva yo podría decirles, gente llega con un problema de alcoholismo muy severo, pero aparte tiene diabetes, pero aparte es hipertensa, pero aparte ya tiene un problema en el hígado y aunque se le ha dicho que no puede seguir bebiendo, la persona
continúa y continúa, ¿no? Entonces, esas complicaciones van haciendo que la enfermedad se vaya haciendo todavía más compleja, ¿sí? Otra característica, otro criterio para nosotros saber o identificar que la persona tiene un problema de adicción es el término obsesión, ¿no? O preocupación excesiva, como lo hablan también otros autores. Dice, en relación al uso del alcohol, significa alcohol u otra sustancia, significa atención focalizada y excesiva dada al alcohol, a sus efectos y o su uso. El valor relativo asignado al alcohol por el individuo frecuentemente lo lleva a desviar sus energías de asuntos importantes de la vida. Es decir, las personas empiezan a pensar cada vez más en la sustancia, en cómo conseguirla, en cuándo lo van a hacer, en cuánto dinero van a tener, en qué van a tener que hacer para conseguirla, en qué oportunidad y cómo van a mentir para que no los cachen, ¿sí? Su pensamiento empieza a girar cada vez más en torno a la sustancia. Si nos vamos a un ejemplo sencillo, les preguntamos a ellos cuántas horas del día te la pasas pensando, ¿no? En la sustancia, en cómo obtenerla y demás, pues algunos llegan a decir 24 horas del día, ¿sí? Porque toda mi mente está ocupada por el tema de la sustancia. Entonces, esa es la característica de la obsesión. Sin embargo, esta nos lleva a otra característica, otro síntoma, que es la compulsión. Esta se refiere a la incapacidad para limitar el uso del alcohol o de la sustancia o para limitar consistentemente la duración del episodio, la cantidad consumida y o las consecuencias conductuales del consumo. Una vez en contacto la persona con la sustancia, ¿sí? Se le dificulta parar la cantidad que tenía pensada consumir, el tiempo que le tenía dedicado a consumir, la cantidad de dinero que se pensaba gastar, los días que tenía pensado consumir, las actividades, ¿no? Que iba a dejar de hacer y de pronto se da cuenta que ya pasaron 3 días, ¿sí? Y él no ha podido parar. Entonces se desarrolla, además de la obsesión, la compulsión, que tiene que ver ya con las acciones propiamente una vez en contacto con la sustancia. Otra característica, de acuerdo a la definición que veíamos de la SAM, es uso a pesar de consecuencias adversas. Y aquí podríamos desglosarlo en diferentes áreas de la vida de la persona. ¿Okay? Algunos tienen más o menos consecuencias en diferentes áreas, pero casi todos, desafortunadamente, en la medida en que la enfermedad avanza, pues van teniendo consecuencias en estas diferentes áreas. En la salud física, bueno, además del síndrome de supresión que les decía que se presenta y que puede ser característico para cada sustancia, puede haber enfermedades hepáticas, gastritis, anemias, ¿no? Problemas neurológicos, ¿sí? Y otro tipo de problemas por el descuido, por la falta de atención, por el estilo de vida que las personas van desarrollando, ¿sí? Y que están enfocados nada más al consumo y que su dinero se va en el consumo y que le dedican mucho tiempo al consumo. Entonces su salud física en general se va deteriorando. Esto que yo les pongo aquí son solamente algunos ejemplos. En Casanueva a mí me llama la atención y siempre se los hago saber, ¿no? Apenas llegan a Casanueva y ya se les cayeron los dientes, ya tienen que ir al dentista, ya les salieron los dolores, ya les duele la cabeza, y ya, ¿sí? Pero es que estando ahí, ya sin consumo, pues empieza a manifestarse todo el malestar, todo el descuido, todos los trastornos que ellos de por sí ya traían y que no atendían estando afuera porque estaban en el consumo activo, ¿sí? Pero ya adentro, y de pronto ellos llegan a decir, es que ya dejé las drogas y ya me salieron todos estos malestares, ¿no? Es que esos malestares ya los tenías, ¿no? Pero no te dabas cuenta, estabas anestesiado, ¿sí? Y ahora se hacen evidentes. Entonces, los daños a la salud física, la lista puede ser enorme de lo que va pasando con cada uno de ellos. Y obviamente también puede variar de acuerdo a la sustancia que se vaya consumiendo, ¿no? Hay gente que empieza a deteriorarse de los dientes porque se descalcifica, ¿no? Hay gente que puede afectarse del hígado, ¿no? Porque está consumiendo alcohol y aparte otros medicamentos, en fin, ¿no? Puede ser muy variada.
Luego, otro aspecto de las consecuencias adversas puede ser en el funcionamiento psicológico, por supuesto, ¿no? Trastornos cognitivos o del pensamiento, la gente empieza a tener pensamientos erráticos y conductas erráticas, ¿no? Cambios en su estado de ánimo, en el comportamiento. Aquí podríamos meter también la parte emocional, ¿no? Psicológica y emocional. Desafortunadamente esto de que es progresiva y fatal o de las consecuencias adversas también nos tiene que llevar a pensar en que la gente puede llegar a suicidarse, ¿sí? Por el consumo de las sustancias, porque cayó en una depresión, porque no fue atendida, y la gente puede llegar a esto, ¿sí? Entonces, eso entra dentro del funcionamiento psicológico, emocional, porque cada vez están más deteriorados y pensando de maneras más inadecuadas. El funcionamiento interpersonal, por supuesto que también es otra afectación, problemas maritales o de parejas, ¿sí? Problemas en todos sus círculos sociales, con amistades. Al ratito dentro del grupo que consume, una persona puede llegar a ser incluso el rechazado. O sea, dentro de su mismo círculo de adicción puede llegar a ser el que ya nadie lo quiere, porque es el que más consume, porque es el más mala copa, porque es el que se pone más agresivo, porque, ¿sí? Por diferentes situaciones. Abusos, desafortunadamente, bueno, pues dentro de los problemas de pareja o maritales también se empieza a desarrollar violencia intrafamiliar, ¿no? De otros tipos. Entonces, su funcionamiento interpersonal está cada vez más deteriorado, la gente cada vez se aleja más de él, o está más molesta, o, ¿no? Le ponen un límite. Dentro del funcionamiento ocupacional, pues problemas escolares o laborales o en lo que sea que esta persona se esté ocupando, ¿no? Muchos de los que llegan pues abandonaron la escuela, desde hace mucho no tienen un trabajo, o si tienen trabajo pues han estado en un periodo de tiempo corto en diferentes trabajos porque los han perdido, ¿sí? O todo el dinero que ganan en el trabajo pues se va para el consumo, ¿no? Aquí entra también la parte económica. Digo, cada una de estas áreas las podríamos desglosar y desglosar todavía más y veríamos las consecuencias adversas y cómo a pesar de eso la gente sigue consumiendo, que esa es la característica desafortunada. También están problemas legales, financieros, espirituales, ¿sí? Y a pesar de eso, el consumo continúa. Y bueno, el último síntoma, el último criterio que describe la definición de la ASAM es el término negación. Dice, se emplea no solo en el sentido psicoanalítico de un mecanismo de defensa psicológico, sino que distorsiona el significado de los eventos, sino más ampliamente para incluir un conjunto de maniobras psicológicas destinadas a reducir la conciencia del hecho de que el uso del alcohol o la droga es la causa de los problemas del individuo y no la solución a esos problemas. La negación se convierte en una parte integral de la enfermedad y un obstáculo mayor a la recuperación. Entonces, la negación tiene muchas caras, ¿no? Muchas versiones. La gente puede negar que está consumiendo, ¿sí? O la gente puede negar la frecuencia con la que está consumiendo, o las drogas que están consumiendo, o los problemas que está generando por su consumo, ¿sí? Es un mecanismo que se desarrolla para proteger justamente el consumo, y este mecanismo hace desafortunadamente que la enfermedad avance. ¿Ok? Luego, hay otros criterios que no están tan claros dentro de la definición de la SAM, de alcoholismo, por eso yo los he integrado aquí, y que son criterios que sí vienen descritos en el DSM-5, ¿no? En el Manual de Diagnóstico y Estadístico, ¿no? De los trastornos mentales. Bueno, la tolerancia está definida de dos maneras. Uno, la necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto deseado, es decir, que necesita más sustancia para lograr el efecto que él quiere. O el efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente con su consumo continuado. O sea, lo mismo que yo estaba consumiendo, pero como dicen los chavos, ya no me pone igual, ¿sí? Porque necesita más. Acuérdense que hay un fenómeno de neuroadaptación, ¿sí? Un fenómeno de que la neuronita necesita más, y entonces llega el momento en que ya se adaptó y ya no le es suficiente. Y el otro síndrome, el otro criterio es el síndrome de supresión o de abstinencia,
¿sí? Que puede ser característico para cada sustancia. No me voy a meter a describir, ¿no? el síndrome de supresión para cada sustancia, pero bueno, sí hay diferencias. O se consume la misma cantidad o una muy parecida para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. Es decir, alguien que a lo mejor necesita alcohol, pero no lo tiene, pues empieza a recurrir a otro tipo de pastillas, por ejemplo, para calmar un poco su ansiedad, la necesidad del alcohol, ¿sí? Y entonces ahí se empieza a complicar también más la situación. Por eso es tan importante la atención médica de las personas que tienen un problema de adicción y que están dispuestos a, o que quieren dejar el consumo. ¿Ok? Entonces, esos son los criterios que nosotros debemos identificar para saber que una persona tiene un problema de adicción y no generalizar, no satanizar el consumo. Con esto finalizamos el tema. Entiendo que hay preguntas. A ver, me están pasando aquí las preguntas. Déjenme activar aquí también mi cámara para que yo los pueda ver y me puedan ver ustedes. ¿Sí? Me están pasando aquí las preguntas. A ver. Dice, ¿el cerebro logra recuperar su actividad normal después de algún determinado tiempo de dejar el consumo? Sí, si no hay otro tipo de trastornos, ¿sí? Previos o primarios que estén afectando a la persona. Pero en muchos casos, si la gente deja de consumir, está comprobado que la gente puede regresar, digamos, a la normalidad, ¿no? Pero si hay otro tipo de daño, otro tipo de trastorno, ¿sí? Otro tipo de antecedentes, puede que no se restablezca del todo. Nosotros, por ejemplo, tenemos personas ya adultos mayores que nos damos cuenta que llevan 40 años consumiendo alcohol y aunque llevan 2 meses en la comunidad o 3 meses sin consumir, es evidente que estas personas tienen un problema de memoria, que tienen un problema para comprender las cosas, ¿sí? Y son de los daños que causa el consumo del alcohol. ¿Sí? Entonces a lo mejor no va del todo a regresar a la normalidad. Dice, es importante que los familiares, padres de familia y hermanos asistan a terapia. Lo digo porque conozco a personas con hijos que se drogan y que los manipulan y los padres los justifican. Los hijos les dicen a los padres que no me hace daño, es mi cuerpo, etc. Sí, es tan importante que la persona que está consumiendo asista a terapia como los familiares. Otro de los temas que vamos a tener aquí es la familia con problemas de adicción, ¿sí? Porque aunque la familia o los otros miembros de la familia no estén consumiendo sustancias, ¿no? Se desarrolla una dinámica que es muy enfermiza para todos. Vamos a hablar de la codependencia un poco, vamos a hablar de cómo esto daña a la familia, entonces es muy importante esto. ¿Ok? Luego dice... cuando están involucrados familia cercana, ¿qué puedo hacer para que no se acerquen? Ya que ellos proveían la droga, ¿cómo puedo actuar? Bueno, tiene que ver un poco con esto mismo que le estaba comentando, ¿no? Se desarrolla toda una dinámica bastante compleja en donde todos los miembros de la familia desarrollan o empiezan a desarrollar un papel, ¿sí? Para que la enfermedad desafortunadamente avance. Entonces, así como empezaron a tener conductas inadecuadas, comportamientos inadecuados, pues así también necesitan ayuda para dejar de hacerlo, porque generalmente yo me atrevería a decir, estas conductas inadecuadas la gente las tiene pensando en que así ayuda, ¿sí? En que porque lo quiere, porque si no se va a poner peor, pero el resultado
es cada vez más negativo. Pero la gente tiene que entrar a un proceso para entender esto, para darse cuenta, para recibir ayuda para sí mismo, ¿sí? Porque si no, esto va para peor. Dice, si el paciente toma terapia, puede llegar a caer nuevamente. Bueno, es importante recordarles que esta es una enfermedad que no se cura, ¿sí? La gente puede mantenerse limpia, puede dejar el consumo por mucho tiempo, por muchos años, pero si vuelve a tener contacto con la sustancia por diferentes factores, la gente por supuesto que puede volver a recaer, así como estaba 20 años atrás que dejó el consumo. ¿Sí? Eso es muy desafortunado y lo vemos en los grupos, los vemos en las clínicas, los vemos en los centros de recuperación. Con nosotros llega gente que tenía 5 años de no consumir o 10 años o 20 años y recayó de una manera, ¿no? Que se consumió todo lo que no se consumió en esos años de abstinencia. ¿Por qué? Porque se vuelve a reactivar la obsesión, la compulsión, la neuroadaptación, todo eso estaba ahí, nada más que no había consumo. En AA insisten mucho en que lo que hay que evitar es la primera copa, o ¿no? El primer contacto con la sustancia, porque de ahí, por supuesto que la gente no puede parar por este fenómeno de la compulsión. Entonces, por eso es que claro que la gente, a pesar de mucho tiempo en abstinencia o en recuperación, puede volver a recaer, ¿ok? Dice, se logra concientizar a alguien que está entrando al mundo de las drogas. ¿Se puede hacer algún tipo de trabajo ante esto? Bueno, es un trabajo en equipo, yo me atrevería a decir, ¿no? Que cada quien desde su ámbito de competencia podría hacer algo para evitar el consumo de las sustancias. Hay gente que llega con nosotros y nos dice, ¿y por qué ustedes no hacen algo con el gobierno? ¿Y por qué el gobierno? Pues podríamos hacer muchas cosas, pero tenemos que empezar por nosotros. Si yo soy papá, si yo soy mamá, si yo soy pareja, si yo soy amiga y fomento el consumo, si facilito el consumo, si doy permiso al consumo o si genero situaciones difíciles para la persona, por supuesto que de alguna manera desafortunadamente estoy contribuyendo, ¿no? A una parte de la etiología de esta enfermedad. Nosotros de ninguna manera queremos hacer sentir culpables a los familiares, por ejemplo, cuando trabajamos con ellos en la terapia. No se trata de hacerlos sentir culpables, pero sí de que sepan que de alguna manera son responsables de cosas que pasaron, que tendrían que asumir, ¿sí? Y lo mismo si nos situamos en la prevención, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo para prevenir? Bueno, como madre, como amiga, como pareja, como lo que sea, por supuesto que también podría contribuir, ¿no? A una dinámica saludable, a poner límites, a no facilitar el consumo. Podríamos hacer muchísimas cosas, ¿sí? Cuando el sistema ya está muy afectado, a veces cuesta trabajo romper con esas conductas, con esa facilitación, ¿no? De la que vamos a hablar la próxima semana. No me quisiera meter tanto en esto porque lo vamos a revisar, ¿ok? Dice, ¿el consumo de marihuana afecta la memoria a corto plazo? ¿Significa que si consumo marihuana no recuerdo lo que hice 5 o 10 minutos antes? ¿O que me afecta la memoria o que me afecta la memoria en pocos días? Bueno, está comprobado el problema de memoria con consumidores frecuentes de marihuana. O sea, no crean que ya consumí ahorita y ya por eso voy a tener un problema de memoria a los 5 minutos, ¿no? Está comprobado, hay un síndrome muy específico de la marihuana, que es el síndrome amotivacional, ¿ok? Que la gente, su nombre lo dice, pierde la motivación, pierde el interés, ¿sí? Pero también estamos hablando de consumidores que llevan mucho tiempo, ¿no? Usando la marihuana, a veces en grandes cantidades, en fin. Y obviamente depende también de otros factores, de la edad de la persona, de la condición física, de otros problemas que pudiera tener, ¿no? Y que van exacerbando todas estas condiciones. O sea, no es así de inmediato, ¿sí? Para
para dejarlo claro. Dice, no han dicho que el alcoholismo es o puede ser hereditario. ¿Cómo podría manejar esta situación con mis hijos? Ya que mi tendencia es a satanizar el consumo, prácticamente no les doy opción, pero no sé si lo esté manejando bien. Bueno, hay estudios, muchos estudios que se han hecho en torno al alcoholismo, con hijos adoptivos, con gemelos, ¿no? Diferentes estudios. Lo que está comprobado es que con el alcoholismo es que se hereda cierta predisposición, ¿ok? No es que se herede como tal, así como me heredan el color de cabello, el color de los ojos, de la piel. Sí se hereda, sí se transmite cierta predisposición genética. Hay genes que están comprobados que te hacen más vulnerable a desarrollar el alcoholismo. Pero tiene que haber otros factores, porque no es algo determinante, o sea, no es si mi papá fue alcohólico, yo en automático lo voy a hacer, ¿sí? Tengo predisposición, pero si a eso le sumamos a lo mejor un mal ambiente familiar, a que yo emocionalmente, ¿no? Soy vulnerable, o que tiendo a la depresión, a que me pasaron otro tipo de cosas, a que tengo otros traumas no resueltos en mi vida, bueno, todas esas cosas se pueden ir sumando y entonces se desarrolla el alcoholismo, pero no nada más porque soy hijo de un alcohólico, porque si no, entonces pues muchos estaríamos, ¿no? O no estaríamos aquí, a lo mejor, ¿sí? Entonces son varios los factores que se tienen que considerar. Y esto que dice esta persona, ¿no? De que de alguna manera está, ¿cómo dice? Satanizando. Sí, suele pasar con las personas que han sufrido, ¿no? La enfermedad del alcoholismo, pero yo como siempre les digo, irse a los extremos genera daño, ¿sí? Más que enfocarnos en el tema del no consumo, de la prohibición total, tendríamos que enfocarnos también en otros factores, en otros aspectos que podríamos nosotros desarrollar en las personas para que no tengan necesidad de recurrir al consumo, ¿sí? Porque si nos quedamos solamente con la prohibición y sobre todo si pensamos en adolescentes, pues lo prohibido es lo que más les atrae, ¿no? Y ustedes lo deben saber si tienen hijos o si tienen personas cercanas que sean adolescentes. Entonces, no es la mejor estrategia. Luego dice, en Casanueva, ¿cuánto tiempo están internados? Y con las familias hay intervención en la terapia familiar. Bueno, Casanueva tiene dos diferentes programas, uno para adultos y otro para adolescentes. El de adolescentes es hasta jóvenes de 19, 20 años, también un poco dependiendo de sus características, porque hemos tenido adolescentes de 20 años que ya tienen hijos y no tienen nada que hacer en el programa de adolescentes, aunque psicológicamente de alguna manera lo sean, ¿no? Entonces el programa de adolescentes es de 4 a 6 meses, ¿sí? El tiempo, ¿por qué? Porque tratamos de ayudarlos a la reinserción social que tan afectada está la vida de los chicos, ¿no? Muchos abandonaron la escuela, no tienen trabajo, en sus familias también hay mucho consumo, ¿no? Un ambiente como muy desafortunado. Entonces sí pensamos que entre más tiempo las personas tienen más posibilidad de estar mejor. Algunos los hemos ayudado a que terminen la escuela, ¿no? A que continúen sus estudios, a que salgan con un trabajo. Entonces el tiempo es entre 4 y 6 meses. Debo decir, hay gente que se ha quedado hasta un año. ¿Okay? Y en el caso de los adultos, el tratamiento es de 4 meses. También con posibilidad a extenderse más tiempo. Y excepcionalmente hay gente que se queda 2 meses por cuestiones laborales, porque en su trabajo no le dan permiso, porque no puede ausentarse más tiempo, porque correría el riesgo de perder su trabajo. Entonces, excepcionalmente hemos atendido personas 2 meses, pero independientemente del tiempo, tanto en adultos como en adolescentes, debo decir que algo a lo que nosotros le apostamos muchísimo e insistimos mucho es al seguimiento. ¿Okay? La gente no puede pensar que después de 4 meses o 6 meses internada ya puede salir y estar como si nada y no seguirse atendiendo y no ir a un grupo y no seguir en terapia, porque entonces ahí es donde la probabilidad de una recaída aumenta, ¿sí? Cuando la gente sale y piensa que ya está curado, que ya no necesita de más terapia, eso es un factor de riesgo.
Entonces la gente tiene que salir y continuar con un proceso, a lo mejor no tan intensivo como cuando estuvo internado, pero sí asistir a grupos, sí continuar con una terapia, y lo ideal sería que también la familia siguiera acompañando en este proceso de recuperación, porque a veces también la familia recae en viejas conductas, en viejas actitudes, en la facilitación, en la codependencia, y entonces ahí nuevamente se va desarrollando un proceso de recaída. ¿Ok? Bueno, estamos llegando aquí. Ya estamos sobre el tiempo. Vamos a tratar, yo les quiero decir, vamos a tratar de iniciar de manera muy puntual, pero también de terminar de manera muy puntual. Lo hemos programado para 1 hora y aquí nos podríamos quedar un ratote más, pero por respeto a ustedes y porque así ya lo definimos, vamos a terminar de manera puntual. Les agradecería mucho que ahorita que termináramos ya esta sesión no se salieran así tan rápido, porque les van a pasar una pequeña encuesta, ¿sí? Para que ustedes respondan. Son 3 o 4 preguntitas, así de sí o no, que ustedes puedan responder, porque nos ayuda a mejorar, nos ayuda a proporcionarles a ustedes pues un servicio de mejor calidad. Entonces yo les agradezco mucho su atención, su presencia, y nos vemos la próxima semana, ¿ok? Muchísimas gracias.